Es un gustazo que nos recibas aquí en el Instituto Mexicano de Seguro Social, en su sala de juntas donde se toman decisiones importantes. Zoe Robledo, director general del IMSS, gracias por estar en la billetera. No, gracias, Alicia, Mauricio, Oscar. Y sobre todo con algo tan importante, con muchos temas, Sobre todo el ELSA, ¿no? O sea, Elsa. Qué Elsa. bonito nombre, además. O sea, es que parece Primero, un ¿qué nombre, pero no significa? es un nombre. Exacto, mira, yo sé que mucha gente cuando ve que el gobierno le pone nombre de mujer a alguna de sus programas o estrategias, les remite a Lolita. cuestiones de género. A Lolita y a Dolores, no sé si se Ajá, acuerdan. sí. Sí, Ah, claro, Puede claro. ser Pero no, preocupante. aquí no es ni Dolores ni Lolita. Al contrario, es Elsa. bienestar. Exactamente, porque ELSA lo que significa es un acrónimo a Entornos Laborales Seguros y Saludables, que es una de las primeras acciones del IMSS después de la pandemia. Yo creo que la pandemia dejó lecciones importantes para nuestro país. Una de ellas, que nuestra población tiene niveles muy altos, si nos comparamos con el resto del mundo, de obesidad, diabetes, hipertensión, sobrepeso y demás. Y esto está también representado en la planta productiva del país. Entonces, lo que estamos haciendo es tomar la experiencia que hubo de trabajo coordinado con el sector privado, particularmente con los empleadores, que en nueva normalidad siguieron al pie de la letra los protocolos que les establecíamos de salud en el trabajo, para dar el siguiente paso, para que haya un involucramiento más grande de los empleadores en los centros de trabajo para las cuestiones que tienen que ver con lo preventivo, activaciones físicas, alimentación, detecciones oportunas de este tipo de enfermedades, pero no solamente estas, también las que tienen que ver con la salud mental. La productividad también se impacta cuando un problema de salud mental, que puede ser ansiedad, depresión, estrés, Y más burnout, después de estar en casa. exacto, no se identifica a tiempo y después de periodos tan extensos en casa. Entonces se trata de trabajar todos porque la planta laboral de nuestro país esté sana. Entonces, básicamente un programa preventivo. Es un programa 100% preventivo. Pero también reactivo, ¿no? O sea, Claro. porque yo creo que una persona que llegue enferma a trabajar no rinde. Exacto. Y está, pero no está. Y más de las enfermedades Bueno, eso que silenciosas. acabas de mencionar, yo honestamente no sabía que tenía un nombre que se llama presentismo, ¿A que es poco? tal cual, es la persona que acude en su horario laboral a su puesto de trabajo, pero no está haciendo las funciones para las cuales fue contratado. Pues es casi Y ausentismo. Es casi ausentismo, pero muchas veces lo que está detrás es depresión, ansiedad O dolencias físicas. o dolencias O físicas. contagio. Exacto, entonces... No. No, pues de sí, eso porque se te trata. sientes mal, no quieres faltar, te No da cosa que dices. te vayan, o sea... Claro, al es final como de la cuentas- gripa de antes, ¿no? No Al faltabas final de porque era cuentas solo una también gripa, hay un ¿no? tema Ajá. ahí con el cómo registras tu ausencia. Claro. Si la registras, si te descuentan cuántos días. Para mucha gente es muy importante no perder ni siquiera un día de salario. Y tiene que ver con eso, justo con desde la aproximación que se quiera ver, desde la productividad, el impacto a la productividad, a los días laborables y demás, en todos los padecimientos o los accidentes de trabajo, generan una resta en competitividad del país. Entonces, se trata de involucrarnos muchísimo más. Háblanos de médicosespecialistas.gov.mx y lo decimos así para que se registren si no se han A ver, ¿cómo registrado. va? ¿Cómo pero va? médicosespecialistas.gov.mx. Es Pero correcto. cuéntanos ahora sí cómo van los números a nivel nacional y en estados como muy delicados, como es el caso de Chiapas. Sí, mira, se ha generado toda esta idea sobre el tema de si hay o no suficientes médicos especialistas. Entonces, ante esa indicación que nos dio el presidente López Obrador, lo que hicimos fue identificar todas las instituciones, no solo el IMSS, el ISSSTE, INSABI, que concentró las vacantes de los gobiernos de los estados, Pemex y los institutos. Lo que se hace generalmente todos los años, ahí por ahí de febrero, es que las instituciones salimos a ofertar nuestras vacantes y decimos, como si fuera una bolsa de trabajo, esto es lo que tenemos disponible para este año. Y entonces muchos médicos que están recién egresados de la especialidad, pues se apuntan en alguna de estas especialidades. Pero hay algunas que recurrentemente se quedan vacías, nadie las ¿Cómo quiere. cuáles? Supongo que debe ser por la edad de los médicos o porque se pasan a tener su propia práctica privada, ¿no? Mira, yo creo que hay muchos factores. Uno de ellos puede ser con que no estábamos formando el suficiente número de médicos especialistas que el propio sistema requería. Les pongo un ejemplo. En 2016, en el país, todas las instituciones que nos dedicamos a la formación de especialistas, estábamos formando a razón de 8,000 al año. No eran suficientes. Pero no solamente es el número, sino qué tipo de especialidad.
médicos internistas, urgenciólogos, anestesiólogos, que muchas veces son los que más necesitamos. Para este 2021, ese número ya es de 19,000 que se están formando. Y uno puede decir, bueno, ¿y por qué no formaban más si era tan fácil? Porque tiene que ver con inversiones, invertir en las becas que reciben los médicos especialistas y en los espacios en donde acuden a hacer su De la academia, ¿no? especialidad. Espacios de la academia. Exacto, pero eso ocurre en los hospitales. Ok. Un médico especialista ya no va a la universidad. Va al La hospital. universidad es la institución en la que está haciendo su residencia. La universidad en ese caso es el IMSS o el ISSSTE, pero el título lo recibirán de la institución académica en la que estén, pero la formación, el diploma, se lo damos nosotros directamente. Entonces, estas 13,765 plazas son las vacantes que tenían todas las instituciones y que siguen teniendo, que tienen presupuesto y que no habían logrado cubrir. ¿Y cuántas llevan ya? Mira, en número de personas que se han registrado, médicas y médicas especialistas de las diferentes especialidades, llevamos 8,500. Sin embargo, hay un dato aquí interesante. Una misma persona, una misma vacante puede ser interesante para varios médicos y médicas. Es decir, una misma vacante puede tener varias postulaciones. Tenemos algunos casos de 70 personas que ya están postulando para una misma y otras que se están quedando vacías. Es decir, no significa que los 8,000 se estén distribuyendo entre las 13,000. A lo mejor una es Claro. más. Y el Ajá. sueldo el sueldo es igual para todos, porque No. luego pareciera que esa es la limitante. Porque además así no, lo no manejaron, creo ¿no? sea un Es que tema de además no sueldo. pagan. Eso es Sí, cierto. no. ¿O qué tanto pagan? Más bien sería la pregunta. Exacto, mira, pongamos el caso del IMSS. El IMSS, un médico especialista de año cero, que está empezando, tiene un sueldo de 38,000 pesos brutos, 28,000 pesos netos de arranque. En el caso del IMSS, cada año, y en particular cada 5 años, tiene un incremento y que a la postre, cuando cumple 20 años, pues ya es mucho mayor Claro. ese ingreso, por las 6 horas del turno del Seguro Social. El del IMSS, esos médicos trabajarán en turnos de 6 horas, así ha sido siempre, y eso les permite también trabajar o en otras Práctica instituciones privada. o tener su práctica práctica privada. privada. Ahora, ¿en dónde están esas vacantes que permanecen sin un solo postulante? Son cosas de diferentes razones o factores que lo determinan. Uno es lugares muy pequeños, es decir, localidades, municipios. En la sierra, ¿no? En la sierra, pero también, Más allá del también pueblo suburbanos, mágico. o sea, Ok. también algunos lugares suburbanos de 100,000, 150,000 personas, pero que quizá se piensa pues, que no van a tener la posibilidad de tener una práctica privada En o que Guanajuato tendrían hay que varios de ellos. complementarlo. También en Guanajuato En hay Guanajuato. muchos, en el Estado de México, en Jalisco, o sea, no es solamente Chiapas, Guerrero y Oaxaca. La otra tiene que ver, por ejemplo, en médicos internistas, tiene que ver con la especialidad. Yo creo que ahí es donde nos vamos a quedar más cortos porque no se formaban los suficientes médicos internistas en el país. Hay 5 especialidades en donde se concentra el 57% de toda la necesidad de las instituciones. La primera, la número 1, es médico internista. La número 2 son los cirujanos. Después vienen también Cirujanos generales. cirujanos generales, anestesiólogos, ginecólogos y pediatras. Solo esas 5 concentran el 57%. ¿Y en qué estados tenemos mayores carencias? En la Ciudad de México, Ándale, uno en creería que no. Veracruz, en Jalisco, ¿no? Los Pero demás también es donde se han apuntado poblados, más. claro. Sí, o sea, tiene una lógica de los más poblados. Y aquí estoy hablando de todas las instituciones, no solamente del IMSS. Entonces, lo que vamos a ir viendo, sobre todo hacia el día 7 de junio, que presentemos los resultados, es cuántas vacantes tuvieron por lo menos un postulado, una persona que manifestó su interés, cuántas se quedaron sin ninguna postulación y cómo van a ser los criterios de selección cuando hay más de una persona buscando la misma posición. Y eso ya depende de cada institución, por los promedios académicos en la especialidad y diferentes cosas. Queremos preguntarte de bienestar. ¿Cómo está? ¿Cómo ha avanzado? Sobre todo el convenio con los estados. Ya muchos tenían bienestar. Hay otros que se han ido incorporando. Exactamente. IMSS Bienestar, que nació en el 79 como IMSS Coplamar, efectivamente estaba con una operación en 19 estados del país. Pero esto significa no solamente su crecimiento y su fortalecimiento, sino que nos ocupemos de las unidades médicas, hospitales y clínicas que antes estaban en los gobiernos estatales. Son 15 los estados que ya manifestaron su interés y en particular en donde ya arrancamos de manera muy importante es en Nayarit, que fue nuestro estado modelo, el estado número 1
Y La muy verdad bien, que ahí ¿no? el gobernador Navarro, el hecho de que sea doctor, creo que ha servido mucho porque entiende muy bien a todo el sistema. Tlaxcala, Colima, Baja California, acabamos de firmar con Sinaloa, con Sonora, y estamos también en un proceso extraordinario aquí en la Ciudad de México, el Hospital de Coajimalpa, ustedes lo recordarán, Sí, uno claro. que era un materno infantil muy pequeñito que tuvo una explosión. Sí, de una Durísimo. fuga de gas. Y de una fuga de gas justamente, y que desde el 2016 hasta la fecha no se había construido un nuevo hospital. Ya es un hospital general muy robusto, con áreas de cuidados intensivos, con gerontología, con trauma y ortopedia y demás, además de Bueno, de una las especialidades tragedia troncales. De una terrible, tragedia es una terrible infraestructura surge como importante, mucha ¿no? esperanza para que sea el primer hospital operado por el ¿Surgirá bienestar. Tepeji también? Pues yo creo que sí, todos tienen que estar en Porque las mismas Tepeji Para se evitar inundó. Pero confusiones. También tuvo la misma situación. todos los hospitales de los estados, tiene que haber un convenio, pero estos los administraban antes con el INSABI, ¿no? Sí, Estos pero O sea, ¿cuál es la pasarán diferencia a- central la entre diferencia antes y es ahora? que el Seguro Popular, lo que estamos revirtiendo es este esquema de descentralización que inició en los años 80. En los 80 de repente dijeron, los estados deben de concurrir en la atención médica de los que no tienen seguridad social. Y ahí se creó la fragmentación de la que siempre se habla. 32 sistemas diferentes con 32 criterios distintos que cambiaban por cada sexenio. Mientras la parte de la seguridad social pues se siguió atendiendo Claro. y se sigue atendiendo en el IMSS y en el ISSSTE o en ISFAM para las Fuerzas Armadas. Lo que el Seguro Popular nunca operó hospitales, eso es bien importante decirlo. Nadie se atendió jamás en un hospital del Seguro Popular que tuviera nómina del Seguro Popular, personas del Seguro Popular. El Seguro Popular financiaba y rotulaba. Sí, es Financiaba como- y ponía Seguro Popular, pero eran servicios estatales, coordinaciones de servicios estatales de gobiernos Entonces estatales. estamos ante un sistema universal de salud Exacto. encabezado por el Seguro Social. Y en donde los la- estados el tendrán que primer ceder paso. su soberanía y recentralizar los servicios de salud. Ahora, Pero es el los primer estados paso. no pierden la posición que tienen como autoridad sanitaria. O sea, los estados seguirán haciendo los trabajos de vacunación, de vectores, lo que se hace en una jurisdicción, porque ellos son las autoridades. Pero no la atención primaria ni médica. Ni la atención primaria, ni la atención en segundo nivel, es decir, en los hospitales. Además, eso era grave, eso es lo que se ¿no? está centralizando. Los estados solamente cubrían muy poquitas Claro. enfermedades. El Seguro Popular cubría menos de 20 enfermedades. Ahí dependía de cada estado y había estados con coberturas más amplias y estados con coberturas más Sí. bajas. ¿Cuál fue el principal reto por las características de Chiapas y cómo lo resolvieron? La dispersión poblacional. Y las En Chiapas, migraciones. 55% de la gente vive fuera de la ¿Y cabecera. cómo lo del resolvieron aquí municipio. desde el IMSS? Cuenta. Ir casa por casa, ir más lejos para estar más cerca de la gente. No todo mundo tiene Brigadas oportunidad de ir, exacto. sanitarias. Brigadas que entendían y reconocían la complejidad de un entorno en términos lingüísticos, culturales, sociales, y que había que hacer diferentes acuerdos con la población antes de querer llegar muy a la citadina, a sentarse, a decir, Sí. todos se tienen que vacunar y Ay, todos fórmense. Ajá, tienen en su fórmense. celular la forma de registrarse. Esa es una realidad diferente en el Estado y eso la verdad que lo hicimos en equipo con la Sedena, la Marina, Después con te el copió gobierno del Oaxaca, Estado. eso sí me Ajá. interesa. Eso es bueno. Yo creo que es Modelo la de mejor se forma del trata. halago. Es la Oye, información. y en los médicos especialistas hay carencias muchas. ¿Cómo Hay hacer ahí en muchas, específico? Pero Porque- empezamos a tener mucha esperanza, mucho optimismo, porque algunas de las vacantes, por ejemplo, de pediatras, de ginecólogos, que están en alguno de estos hospitales, el IMSS Bienestar tiene 80 hospitales en el país, Ujú. 10 de ellos están en Chiapas, Ok. y ya se están apuntando, entonces les seguimos invitando a que se Y han apunten. mejorado, están. ¿verdad? Sí, se han hecho inversiones importantes. Tendremos que hacerte sobre una todo por la nueva, pandemia. una nueva entrevista porque simplemente lo que pasó en Chiapas merece un enfoque. Tenemos muchos pendientes siempre. La verdad es que el IMSS y digo, yo estoy asegurada en el Instituto Mexicano del Seguro Social y a veces hablamos mal del IMSS, pero realmente cuando vemos la atención que te dan y también acudimos a las citas que nos tocan, cambian las cosas. Llega les a abren, lugares entienden. donde le recuerda a los mexicanos que no tenemos el acceso a la ciudad, que el Estado ahí Que está ahí en sus está, claro. ciudades. Y Y creo que eso- es eso también. La operación del Seguro Social es muy grande y nunca se niega que puede haber problemas. El asunto es evitar que esos problemas se repitan y justo eso, involucrar más a la población en su parte que le corresponde del cuidado de la salud. Entre más sanos, menos gastos. Exacto. Muchísimas gracias por esta No, hombre, invitación gracias. a tu casa, Gracias, Zoe Oscar. Robledo, Dice Mauricio, muchas director gracias. general del IMSS. Gracias.